Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es un placer volverles a saludar en esta hora y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta noche me propongo hablarles con la ayuda del Señor acerca del tema el cansancio espiritual. Quiero leer las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 43, versículos 21 al 23. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajisteis a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Sabe? El pueblo de Israel en un determinado momento de su vida o de su existencia como nación, llegaron a cansar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Así es de que en estos pasajes que nosotros podemos ver en esta noche, dice el versículo 22: Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. El lamento que Dios hace aquí es que el pueblo de Israel en un momento se cansó de servir al Señor, se cansó de Dios, y eso es algo trágico. Ahora, el cansancio se define como una debilidad general del organismo de carácter transitorio, provocado ya sea por el exceso de ejercicio o por alguna enfermedad. Eso es en cuanto al aspecto físico. Pero hay otro aspecto que es importante también, que se define el cansancio como un aburrimiento provocado por la falta de interés o motivación. O sea, una persona también puede estar cansada debido a que está aburrida, ya sea por falta de interés y motivación. De repente esto fue lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Se habían cansado, se habían fatigado de el Señor. Así es de que es importante tratar este tema con respecto a nosotros. Digamos que cuando eso pasa en la vida espiritual, en nuestras vidas, eso es algo trágico. El cansancio espiritual puede traer un deterioro moral, pero también un deterioro espiritual. Cuando usted se cansa, tal vez no lo diga con palabras, pero con sus acciones y con sus actitudes, usted pudiera estar diciendo: estoy cansado de Dios. Puede ser que usted no lo exteriorice de manera verbal, pero con ciertas actitudes que usted asume con relación al Señor, de repente usted pudiera estar diciendo: estoy cansado de Dios. Ahora, ¿qué nos puede llevar al cansancio? ¿Qué factores pudieran intervenir en que nosotros lleguemos a cansarnos o a fatigarnos de nuestro Dios? Porque nos interesa. Es posible que Dios pudiera estar diciendo: de mí te cansaste. Ojalá que usted no esté cansado de Dios, que usted no esté cansado de servir al Señor, que usted no esté cansado de seguirle a Él. Por los años que lleva ya siguiéndole y sirviéndole. Espero que usted no tenga cansancio, que no le pase lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, porque aunque ellos
ofrecían sus sacrificios, según algunos comentaristas y teólogos de este pasaje, que mientras ellos estaban en Babilonia, desde luego ellos ofrecían sus sacrificios, pero puede ser que habían entrado en una falta de interés, en una falta de motivación, habían entrado en aburrimiento, se habían cansado, las cosas las hacían de manera rutinaria, de manera hipócrita incluso. Entonces, pero ¿qué factores lo pueden llevar nos pueden llevar a nosotros como su pueblo a cansarnos? Uno de esos factores pudiera ser, digamos, el fracaso continuo frente al pecado. Cuando nosotros continuamente estamos fallando, fracasando, frente a esos hábitos que tratan de dominarnos y controlarnos, el continuamente estar viniendo delante del Señor a pedir perdón una y otra vez por lo mismo. No estoy hablando de un pecado del cual usted hace, luego se arrepiente y lo abandona completamente, sino de aquellos que se vuelven repetitivos y que se vuelven, ¿cómo podríamos decir? Que se vuelven ahí parte de la vida, como que cae uno en un ciclo, ¿verdad? Y usted vuelve y vuelve delante del Señor. Puede ser, Dios no se cansa de perdonar nuestros pecados, pero en algún momento usted puede cansarse de estar en lo mismo, y puede haber una fatiga, puede caer en eso. Otro factor pudiera ser la maldad constante que impera en el mundo. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted está sirviendo al Señor, es una persona que busca lo mejor, que se aparta de lo malo, que se aparta de los pleitos. A usted no le gusta andar metido en broncas con nadie, pero siempre habrá quien le busque pleito a usted, le busque broncas a usted, ¿verdad? Y de repente usted trata de hacer lo mejor, de apartarse, de aislarse, de no responder palabra, y llega un momento en que usted se cansa y dice: hasta aquí, ya no aguanto más, y nos enojamos, ¿verdad? O decimos: voy a dejar los caminos del Señor porque me voy a desquitar estas que me están haciendo, porque en algún momento puede uno fatigarse. Puede ser que en la casa, con la familia, pueden ser hijos que lo sacan de las casillas a uno, un esposo o una esposa que constantemente está buscando pleito, que constantemente hace que se pierda la paz en el hogar, o un compañero de trabajo, un jefe, un capataz, qué sé yo, pudiéramos mencionar entre otras cosas, de que pudieran sacarnos de nuestras casillas y decir: por más que yo quiero hacer lo bueno, por más que yo quiero hacer lo correcto, por más mejor que yo me comporte y por más que quiera ayudarles, esta gente lo que busca es el mal. La Biblia dice pues que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría, es decir, se apaga. En algún momento uno puede llegar a cansarse, a fatigarse de estar viviendo en lo mismo. Ahora, hablemos de las constantes pruebas a las que a veces somos sometidos también. Es cierto que el apóstol Santiago nos dice que nos pongamos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia. Pero cuando llega una prueba y no ha salido usted de una para entrar en otra, entonces eso también puede traer cierto cansancio. Usted ha orado al Señor, usted ha clamado y usted está creyendo que el día de mañana ese día va a ser mejor, solo para darse cuenta que el siguiente día usted está peor que el anterior, y luego va en aumento. A veces las circunstancias difíciles vienen una tras otra, y llega un momento en que usted llega a agotarse, no solo de esperar una respuesta favorable, sino también de batallar espiritualmente en contra de todas esas cosas que le sobrevienen. Así de que es importante entonces tener cuidado con estas cosas que nos vienen. Pudiéramos llegar a fatigarnos, a cansarnos, a ya no querer continuar en los caminos del Señor. También
creo yo que hay otro factor que pudiera entrar y traer fatiga, es la falta de una experiencia real y sobrenatural con Dios. Sé que hay personas que viven de la experiencia de otros, que no han tenido un encuentro real con Jesucristo, y es necesario que usted conozca de primera mano, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer. Si usted nunca ha tenido la experiencia real y sobrenatural de Dios, en algún momento puede fatigarse. Mire, le voy a decir algo: la religión cansa, la religión fatiga. Si usted todos los días o todas las semanas practica algo donde todo lo que hay es una rutina, donde no hay una experiencia real con Dios, eso va a generarle cansancio en algún momento de su vida. Puede ser que usted esté haciendo las cosas por costumbre. Su adoración ya no es algo que le motive, que le inspire, que le desafíe, que le atraiga a usted, que lo apasione. De repente los cultos, las reuniones, la oración, la alabanza, la predicación, puede ser que sea algo que a usted ya no le causa ningún impacto, y eso significa que usted se ha cansado espiritualmente, que de repente usted entró en un aburrimiento, llega a la iglesia y lo que tiene es ganas de dormir, le pega sueño. Es más, hay gente que está abostezando en pleno culto, y no es porque estén cansados, no es porque estén fatigados desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista espiritual. Ya no esperan nada, llegan a la iglesia sin ninguna expectativa, no esperan que Dios obre. Si usted llega a la iglesia y no espera nada y ha perdido la fe en lo que Dios puede hacer, entonces usted va a terminar cansado espiritualmente. Puede ser que Dios esté diciendo de usted: de mí te cansaste, te aburriste, perdiste el interés, perdiste la motivación por servirme, por buscarme. Y puede decirnos como estaba diciendo Dios a través del profeta Isaías: no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. Ahora, hay otro factor que pudiéramos agregar, y es el sentimiento engañoso de que nada puede satisfacer a Dios. Sé que uno trata de agradar a Dios, y yo sé que usted trata de agradar a Dios, pero cuando uno solo trata y no lo logra, también eso cansa. Porque ¿quién no ha sentido en algún momento de su vida que no da el alcance, que no da la talla, que no llega hasta donde Dios pudiera estar complacido? ¿O quién no quiere escuchar las palabras que nuestro mismo Señor Jesucristo escuchó cuando iba subiendo del agua en el día de su bautismo, cuando los cielos se abrieron y dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia? ¿Quién no quiere escuchar estoy complacido con lo que estás hecho? ¿Sabe? Porque todas nuestras cosas, todo lo que podamos ofrecerle a Dios, está contaminado con el pecado. Todo lo que pudiéramos ofrecer, ya sean talentos, ya sean recursos, pueden estar tocados también por el pecado. Pero hay una palabra, hay un versículo en Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 7. Yo quiero leérselo. Dice: anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Quiero que se quede con esto en su corazón. Las obras que usted hace ya son agradables delante de Dios. ¿A causa de qué? A causa del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mire, antes de venir a Jesús, antes de habernos arrepentido, antes de haber buscado su paz, su bendición, su salvación, todas las cosas buenas que nosotros pudiéramos haber hecho eran como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Pero una vez que hemos llegado a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted puede cenar, o el día de mañana ir a almorzar
Y usted puede decir: voy a alegrarme porque todo lo que yo hago para el Señor ahora es agradable. Si usted evangeliza, si usted le canta, si usted predica, si usted enseña en una escuela dominical, o enseña a niños, o está en un grupo familiar, o es parte del liderazgo de jóvenes, o del liderazgo de evangelismo, qué sé yo, donde usted está sirviendo, sus obras ya son agradables a los ojos benditos de nuestro Dios. Desde que yo espero que usted no esté cansado. Y ahí pudiéramos entrar a un siguiente aspecto, que sería algunos síntomas de cansancio espiritual, para poder definir o describir, ¿verdad?, nuestro propio estado, para que usted pueda saber si de repente hay cansancio. Comienzo con algunos versículos de la palabra del Señor que encontramos, pues, desde luego en Isaías capítulo 43, versículo 21, ¿verdad? Comenzamos con el versículo 21, que dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Usted y yo fuimos creados para publicar, para anunciar la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es ese síntoma que, ya trayéndolo a nuestro contexto, denota cansancio en la vida espiritual? Es cuando usted dejar de hablar del Señor. O sea, si usted, las personas que han nacido de nuevo, las personas que han tenido un encuentro personal con Jesús, lo primero que hacen es contarle a todo el mundo lo que ha pasado. Si usted ha conocido a Cristo realmente, aquellas personas que hemos tenido un encuentro real con Jesús saben de lo que estoy hablando. Saben que cuando uno se encuentra con Cristo, uno no quiere callar, uno no quiere dejar de hablar, ¿verdad? Sé que hay personas dentro de las iglesias que no saben de qué estoy hablando porque nunca han tenido un encuentro con Jesús. Por eso nunca le han hablado a nadie de Jesucristo. Nunca han invitado a un familiar a la iglesia, nunca han invitado a un amigo, nunca han compartido su testimonio con nadie. Nadie sabe cómo llegaron a Jesús, cuál era el estado y qué fue lo que Jesús hizo, porque de repente no han tenido una experiencia personal. Pero miren, si usted ve en las Sagradas Escrituras, primero hablamos de Andrés, por ejemplo. Andrés, en cuanto se encontró con Jesús, y al primero que se encontró y fue a su hermano Pedro, le dijo: hemos hallado el Mesías, y le trajo a Jesús. Felipe igual, le encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado al Mesías. Si usted ve a la persona que fue liberada, que uno lo conoce como el endemoniado de Gadara, ese inmediatamente después de que fue liberado, Jesús lo envió y le dijo: vete a los tuyos, a tu casa, a tu parentela, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y él salió a hablarle a todo mundo de Jesús. Yo sé que algunas personas en algún momento de su conversión comenzaron a hablar de Cristo, pero han venido de más a menos en vez de ir de menos a más. En vez de seguir hablando, de aumentar el tiempo o de tener mayores contactos para poder compartir con la palabra, han perdido contacto con otros y han dejado de hablar de Jesús. Puede ser que Dios le diga: te cansaste de hacer lo que hacías en un momento determinado de tu vida espiritual. El otro síntoma podría ser abandonar la vida de oración. El texto dice: y no me invocaste a mí. Dejaste de orar, dejaste de clamar. Yo sé que uno puede seguir orando de manera formal, pero ha perdido la esencia de encontrarse con Dios, de hablar cara a cara con Él, de abrirle el corazón a Él y permitir que Él hable a nuestras vidas. Por eso le pregunto: ¿se cansó usted? ¿Se cansó de servir al Señor? ¿Se cansó de orar? ¿Se cansó de buscarle? Hay personas que su oración no pasa de 5 minutos y eso es trágico. Hay personas que cuando comenzaron su vida en el Evangelio, de repente oraban 2 horas, luego le fueron bajando hasta llegar al punto que hay días
que ya ni siquiera oran, ya no se acuerdan de orar. ¿Sabe qué está diciendo Dios? De mí te cansaste, de mí te aburriste, perdiste el interés, perdiste la motivación, perdiste la pasión que tenías por mí. Puede ser que Dios tenga esa queja con usted el día de hoy, si usted está cansado y fatigado. Ahora, hay un tercer síntoma que quisiera mencionar, y es olvidar los sacrificios que nuestro Dios merece. Él dice: no me trajiste a mí tus holocaustos, no me ofreciste a mí tus sacrificios. Claro, los israelitas ofrecían corderos sobre el altar. Yo no estoy hablando en este momento, no le hablo de sacrificios para ganar o para merecer la salvación. Creo que los que hemos conocido al Señor hemos tenido esos tiempos en que hemos estado dispuestos a sacrificar tiempo, o incluso a doblegar nuestra carne con ayunos, con tiempos de congregarnos, ¿verdad? Hay una palabra que la iglesia actualmente ha perdido, pero que antes se utilizaba mucho. Es la palabra voto, o la palabra promesa, o la palabra pacto. Sé que algunos utilizan la palabra pacto exclusivamente para el asunto del dinero, pero en la antigüedad, por ejemplo, usted ve el voto del nazareato, por ejemplo, que es un ejemplo. Ellos se dejaban crecer el pelo, no pasaban navaja sobre su cabeza, no consumían ningún producto que viniera de la uva, ¿verdad? Entonces eso era parte de lo que ellos decían, se le llama el voto del nazareato. Mucha gente antes decía: esta semana yo la voy a apartar para el Señor. Hacían como un voto con el Señor. Se apartaban de trabajo, se apartaban de familia para buscar el rostro del Señor. Eran sus sacrificios. Lo hacían por gratitud, por acercarse a Dios, por conocer mejor a Dios. ¿Qué pasó con esos tiempos? Congregaciones que tenían tiempos de ayuno con las congregaciones por periodos prolongados. ¿Qué pasó con eso? ¿Será que como iglesia nos cansamos también? Y que Dios pueda decir: de mí te cansaste. En Isaías capítulo 30, ya para ir cerrando este tema, dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Puede ser que usted se haya cansado espiritualmente. Ahora, el siguiente versículo dice: los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Por qué menciona a los muchachos ahí? Porque son símbolo de fuerza y energía, y eso quiere decir que hasta el más fuerte puede en algún momento cansarse, fatigarse, producto de cualquier circunstancia o factor, como hemos mencionado anteriormente. Pero sabe, sigue diciendo ese pasaje de Isaías 40, dice versículo 31: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe dónde puede recuperar su fuerza en Dios? ¿Sabe dónde puede terminar su cansancio espiritual? En la presencia de Dios. Usted tiene que venir al altar de nuevo y estar ahí hasta que Dios descienda con su presencia y renueve su fuerza. Por hoy quiero decirle que Dios lo bendiga, y espero que este mensaje pueda ayudarle en su vida espiritual.